¿Te sientes abrumada porque llevas semanas, quizás meses estudiando anatomía? Tienes apuntes por todos lados, memorizaste las tablas de los músculos, repetiste todos los nombres en latín hasta soñar con ellos y aún así, cuando alguien te pregunta algo sobre el examen, ¿sientes que el piso se te mueve bajo tus pies? Si eso te suena familiar, este video es para ti. Hola futuras terapeutas de masaje, soy Gina, bienvenidas a una nueva clase. Hoy vamos a hablar de los 6 errores más comunes que hacen fallar el EMBLES en anatomía. Pero antes de llegar a los errores, necesito que entendamos juntas algo muy profundo, porque este examen no es lo que te dijeron que era. Cuando entiendas esto, todo, absolutamente todo, va a cambiar en la manera en la que estudias. Quédate hasta el final porque el error número 6 es el que más te va a sorprender y el que de nadie habla. ¿Lista? Empecemos. Primero lo primero, ¿qué es el EMBLEX? El EMBLEX significa Massage and Bodywork Licensing Examination. Es el examen que te da la licencia para ejercer como terapeuta de masaje en la mayoría de los estados en Estados Unidos. Lo administra la Federation of State Massage Therapy Boards. Pero aquí está lo que muchas escuelas no te explican con claridad. El EMBLEX no es un examen de memoria, es un examen de competencia clínica y esa diferencia lo cambia todo. El examen quiere saber una sola cosa: ¿sabes actuar como una terapeuta ética, segura y responsable en la vida real? No te pregunta si memorizaste el origen del bíceps femoral, te pone frente a un escenario clínico, una clienta, una situación, un síntoma y te pregunta ¿qué harías tú? Porque aquí en Estados Unidos el masaje terapéutico no es solamente un servicio de lujo, también es una disciplina de la salud. Recuerda que llevamos más de 3000 años de práctica, desde las civilizaciones egipcia, china, griega, y aquí en Estados Unidos se han realizado estudios clínicos serios que demuestran los beneficios del masaje en el manejo del dolor, en la reducción del estrés como terapia complementaria, en oncología, en rehabilitación, en salud mental. Eso significa que somos proveedores de salud y el examen te evalúa con esa misma seriedad. Esto es completamente diferente a cómo se percibe el masaje en muchos países latinos, donde a veces se ve más como bienestar o relajación. Aquí hay un board de salud, una junta reguladora que supervisa nuestra práctica, hay leyes, hay alcance de práctica, hay documentación obligatoria, hay responsabilidad legal. Y el EMBLES quiere asegurarse que tú lo entiendes antes de darte una licencia. ¿Cómo funciona el examen adaptativo y por competencias? Hay algo más que necesitas entender sobre la estructura del examen, porque cambia cómo te preparas. El EMBLES es un examen adaptativo. Eso significa que el examen te está escuchando mientras lo haces. Si respondes bien, te da una pregunta más difícil. Si fallas, te da una más fácil. El sistema va ajustándose a tu nivel en tiempo real. Tienes 100 preguntas y 110 minutos. No puedes regresar, no puedes saltar preguntas. Cada respuesta cuenta. Y aquí algo que quiero que recuerdes el día del examen. Si sientes que las preguntas se están poniendo más difíciles, no entres en pánico. Eso generalmente significa que vas bien. El sistema te está desafiando porque estás respondiendo correctamente. Ahora las competencias. El examen evalúa varias áreas: anatomía, fisiología, kinesiología, patología, masaje, modalidades, práctica clínica y ética profesional y legal. Todas con el mismo enfoque. ¿Cómo actuarías tú en la vida real? Y eso nos lleva a algo que quiero que te quede grabado hoy. Voy a hablarte de algo que muchas escuelas tocan muy superficialmente y que el EMBLES evalúa con mucho peso. Somos proveedoras de la salud. Eso trae responsabilidad. El alcance de práctica significa que hay cosas que podemos hacer y cosas que no. No diagnosticamos, no prescribimos, no tratamos condiciones médicas por nuestra cuenta. Trabajamos de manera complementaria, dentro de los límites que nos da nuestra licencia. ¿Por qué importa esto en el examen?
porque muchas preguntas te van a poner en situaciones donde tienes que decidir qué haces, ¿verdad? Y la respuesta correcta casi siempre es la más segura, la más ética, la que protege al cliente, ¿verdad? Hablemos de situaciones reales. Escenario número 1. Tienes un cliente que lleva 20 minutos en la camilla y de repente empieza a sudar frío. Se queja de presión en el pecho, el brazo izquierdo le duele. El primer instinto de muchas terapeutas es moverse rápido, intentar ayudarlo físicamente, moverlo, darle agua. En fin, la respuesta correcta, la única respuesta correcta es llamar al 911 de inmediato. No moverlo innecesariamente, mantenerlo calmado, estar presente. Eso es todo. ¿Por qué? Porque mover a alguien en un evento cardíaco puede empeorar la situación. Nuestro rol en ese momento no es tratar, es activar el sistema de emergencias y proteger al cliente hasta que llegue ayuda. Otro escenario podría ser una persona que tiene diabetes. Esta persona se siente mal, está sudorosa, confundida. Le das un dulce como aprendiste, pero no mejora, sigue deteriorándose. Ese es el momento en que ya no es una situación que tú puedes manejar, es una emergencia médica. También llamar al 911 es la regla de oro que el examen quiere que aprendas. Cuando hay dudas sobre la seguridad del cliente, la respuesta siempre apunta hacia buscar ayuda médica, nunca hacia continuar la sesión. Otro escenario podría ser la trombosis venosa, cuando tienes una clienta con una pierna hinchada, caliente, con dolor al tacto. Muchas responderían que es una contraindicación local, ¿verdad? Que no trabajas en esa pierna, pero sí en el resto del cuerpo. El examen quiere que entiendas que una trombosis venosa profunda no es solo una contraindicación local, es una emergencia potencial. Un trombo podría llegar a desprenderse y convertirse en una embolia pulmonar. Y esto pone en riesgo la vida. Así que la respuesta correcta es referir a atención médica inmediata, no continuar la sesión. Estos casos pueden llegar a ser muy extremos y pueden ser solo el 1% de las preguntas del examen. Pero si lo respondes mal, el sistema adaptativo lo va a registrar y puede costarte el examen en esa competencia. No te digo esto para asustarte, te lo digo para que entiendas el peso real de lo que estamos estudiando. Una licencia de masaje no es solo un papel, es la responsabilidad de tener la vida de otra persona en tus manos. Quiero hablarte de algo con muchísima honestidad y con mucho respeto hacia todos los que forman parte del proceso educativo. La mayoría de los programas de masaje en Estados Unidos enseñan anatomía de la misma manera. Aprenden origen, inserción y acción. Les dan a los estudiantes tablas, flashcards, exámenes de definiciones y eso no está mal. Pero el problema es que se queda solamente ahí, ¿verdad? Nunca se les pide a los estudiantes que resuelvan casos clínicos, nunca se practica el razonamiento. Dado el escenario tal, ¿qué harías? Nunca se desarrolla el criterio de un terapeuta, cómo piensa, cómo analiza, cómo toma decisiones. Y los estudiantes llegan al examen habiendo memorizado muchísimo y realmente sin haber practicado la habilidad que el examen realmente evalúa, pensar como terapeuta. Y eso no es culpa del estudiante, es una brecha en cómo se enseña. Tú no eres una mala estudiante, no es que la anatomía es muy difícil para ti, es que nadie te enseñó a estudiarla de la manera correcta. Vamos a los errores. Error número 1. Confundir contracciones concéntricas y excéntricas. Este es uno de los que más veo y el error real no es no saber cuál es cuál. El error es creer en el que la contracción excéntrica el músculo está relajado. No, en las dos el músculo está trabajando. La concéntrica es cuando el músculo se acorta. Piensa en subir una pesa. La excéntrica es cuando el músculo se alarga para controlar el movimiento. Piensa en bajar esa misma pesa despacio o en bajar las escaleras. La excéntrica no es descanso, es el músculo frenando. ¿Cómo lo conectas esto en la vida real? Piensa en una clienta que tiene dolor en los isquiotibiales. Esa persona no necesariamente los está usando con fuerza, los está usando excéntricamente para controlar el movimiento. Entender eso cambia cómo la evaluarías, ¿verdad?
El error número 2 es memorizar origen, inserción, acción sin entender la función. El examen no te pregunta la tabla, te pone a una clienta enfrente y te pregunta qué está pasando en su cuerpo. No basta con saber que el pectoral mayor hace aducción y rotación medial. La pregunta real es, cuando trabaja ese músculo en la vida diaria, ¿qué le pasa a tu clienta? ¿Se está cortando? ¿Cómo afecta su postura? Estudia conectando cada músculo con la realidad. Eso es razonamiento clínico y eso es exactamente lo que el EMBLE se va a evaluar. El error número 3 es ignorar la terminología médica. Van a aparecer términos en el examen que nunca viste en clase. Y si no los conoces, si no sabes las raíces de las palabras, te vas a quedar en blanco. Pero con solo aprender los prefijos y sufijos más comunes, puedes deducir la respuesta. Mio es músculo, osteo es hueso, itis es inflamación, algia es dolor, brady es lento, taqui rápido. No se trata de memorizar definiciones, es aprender el idioma. Y una vez que lo aprendes, el examen se vuelve mucho más manejable, ¿verdad? El error número 4, no saber interpretar diagramas anatómicos. Las preguntas con imágenes confunden a muchas candidatas, pero no porque no sepan anatomía, sino porque no tienen una estrategia para leerlas. Lo que funciona primero es determina si estás viendo una vista anterior o posterior. Eso cambia todo. Luego busca hueso o músculo que reconozcas con certeza. Uno solo y desde ahí construyes hacia afuera. Un punto de anclaje, de ahí hacia las estructuras que hay alrededor. Esa es la diferencia entre adivinar y razonar. El error número 5, leer superficialmente las preguntas. Este es el que más me preocupa a mí, porque les cuesta el examen a muchas personas y que sí saben la materia. El EMBLE usa palabras excluyentes, excepto, no, menos, no es correcto. Si lees rápido, las vas a ignorar y elige exactamente la respuesta opuesta a la correcta. 2 reglas simples. Lee cada pregunta 2 veces antes de ver las opciones. Y si ves una negación, subráyala mentalmente antes de seguir. Y no sobreanalices. La respuesta correcta casi siempre es la más directa, la más segura, la más ética. El error número 6 es olvidar que tu cuerpo es tu mejor herramienta. Este es el más curioso porque no tiene nada que ver con cuánto estudias. Cuando te llegan los nervios, llega a la mente y te bloqueas. La mayoría intenta recordar y se bloquea más. Lo que pocas personas saben es que no necesitamos recordarlo, pues más bien sentirlo. Tu cuerpo lleva toda esa información contigo al examen, ¿verdad? ¿No recuerdas el bíceps que hace de supinación? Dobla el brazo, gira la palma hacia arriba. Sientes el bíceps trabajar y se contrae. Y esa es la respuesta. Si se te olvidan los usos musculares, como el aparato de Golgi, estira tu propio músculo lentamente. Siente la tensión acumularse. Ese es el órgano de Golgi que está detectando la tensión. Eso no es trampa, es kinesiología aplicada exactamente para lo que te entrenaron. Ahora hagamos un repaso rápido. Error 1 en las contracciones concéntricas y excéntricas. El músculo siempre trabaja. La diferencia es si se acorta o si se frena. Error 2. Memorizar origen, inserción, acción no es suficiente. Conecta cada músculo con el escenario real. Error 3. Aprende los prefijos y sufijos médicos. Con eso puedes deducir términos que nunca estudiaste. Error 4. Cuando veas un diagrama, ancla tu lectura en una estructura conocida y construye desde ahí. Error 5. Lee cada pregunta 2 veces. Identifica las negaciones antes de ver las opciones. Error número 6. Tu cuerpo es tu hoja de trucos. Úsalo dentro del salón del examen. Y quiero cerrar con algo que va más allá del examen. Estás estudiando para obtener una licencia, pero lo que realmente estás haciendo es prepararte para ser la persona en la que alguien va a confiar cuando su cuerpo le duele, cuando necesita ayuda, cuando busca alivio, ¿verdad? Ese es un rol muy grande y tú estás a la altura. No eres mala estudiante, no es que la anatomía es muy difícil, es que nadie te la había enseñado a estudiar de la manera correcta. Hoy vamos a empezar a cambiar eso. Si este video te ayudó, suscríbete al canal. Cada semana publico contenido diseñado específicamente para ayudarte a pasar el EMBLE con estrategia, con razonamiento clínico y en español.
Y si quieres prepararte de manera personalizada, en la descripción tienes el link a mis sesiones 1 a 1, donde trabajamos juntas tu propia estrategia de estudio. Nos vemos en la próxima clase.